Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy tenemos el gusto de compartir esta charla con la psicoanalista y psiquiatra infanto-juvenil Teresa Helbert. Tere, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Habla Psicoanálisis. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haberme invitado, Diego. Es un honor estar aquí. Igualmente, Tere. Tere, el tema que nos convoca hoy es un tema muy importante que conversábamos justo unos minutos antes sobre la importancia de tocar este tema no solamente para el mundo psicoanalítico y de la salud, sino para población en general, padres de familia, docentes, chicos, etcétera, que es el de la medicalización en la infancia, un tema necesario a tocar. Evidentemente estamos hablando de medicalización en un contexto psicoanalítico, psicofarmacológico, mejor dicho. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué entendemos por medicalización a los niños? Ujú. Bueno, es un tema importante a transmitir no solo a los colegas psicoanalistas, sino también a los colegas médicos Ujú, y a la población en general, a los docentes y a los padres. eh, Asistimos a tiempos donde se llama medicalización a ubicar como si fuera una enfermedad algo que es un comportamiento normal y tratarlo como una enfermedad médica, ¿no? La medicalización es hacer de cuenta que todo puede ser transformado en un nombre y tener como indicación un fármaco para su uso, ¿no? Eh, Esto ha transformado lo que es normal en un niño, lo que son conductas en los niños, en cuadros nombrados según un manual, ujú. ¿no? Eh, Dando por sentado que un supuesto fármaco moderaría ese comportamiento. La medicalización de la vida no solo toma a los niños, sino que toma a toda la cultura, a toda la sociedad, ¿no? Porque en el imaginario de nuestra cultura se piensa que el fármaco resuelve, ¿no? Este tema es muy Y importante, te complemento con algo, porque hay que ver qué prensa se le da al fármaco. Y evidentemente, si la prensa es este fármaco va a resolver tal o cual conducta, tal o cual situación, uno va a decir cómo no tomarlo, pero es peligrosa esta prensa, ¿no? claro, por un lado es eso, y por otro lado es adjudicar una solución a algo químico cuando es algo relacional y que va por otro lado. Y de algún modo se desresponsabiliza en cuanto a algunas conductas de los niños, al entorno, al contexto, a qué es lo que puede estar pasándole a este niño. Es como si quedara en suspenso la pregunta de por qué este niño hace lo que hace, Mm, ¿no? No solo que se patologizan conductas que son normales y habituales en los niños, sino que además se queda en suspenso esa pregunta, queda anulada, porque se transforma en algo similar a una enfermedad orgánica. Y sabemos que el comportamiento humano no puede ser atendido como una enfermedad orgánica. sin duda. Ahora, te escuchaba e inevitablemente, hay muchos casos y muchos tipos, ¿no? Pero inevitablemente pensaba en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad como uno Ujú. de estos, de estas manifestaciones
que muchas veces se ubican los docentes o los padres de familia y rápidamente los rotulan de esa manera. Para ejemplificar a todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo, el déficit de trastorno, hiperactividad, este trastorno, ¿sería un ejemplo de esto de lo que estás hablando? Claro, claro. O, incluso estos diagnósticos, que son diagnósticos de un manual que Ujú, es un manual americano, que se dedicó a clasificar todos los comportamientos y a transformarlos en algún tipo de trastorno. El déficit de atención ha tenido tiene peso según momentos de la cultura. Por ejemplo, hasta hace 5 o 6 años era la estrella, todos los chicos tenían déficit de atención. ujú, Ahora no, ahora todos tienen autismo o Asperger, por lo menos en Argentina, claro. ¿no? Creo que en cada región es distinto. Ujú, Eh, la verdad que es una descripción solamente de comportamientos. Las siglas lo único que describen es un chico que puede estar inquieto, que puede estar desatento. Ahora, ¿qué chico no puede estar inquieto? Lo característico de un chico es que esté inquieto. Y lo característico de un chico es que pueda atender a algo, que su atención sea breve y que por ahí se atienda rápidamente, pase a atender otra cosa. Y de acuerdo a la edad, la atención va cambiando. ujú, Entonces, la verdad que esto es multifactorial. Ponerlo dentro de un nombre, cosificándolo como un trastorno, primero que hace que estandariza y pone a todos los chicos en la misma bolsa, ¿no? Entonces se borra las particularidades de por qué un niño y ese niño dentro de esa escuela en ese momento familiar y en esa edad le pasa esto, ¿no? Primera cuestión. Y por otro lado, que bueno, que va acompañado de la idea de un fármaco. Yo quiero aclarar algo, los psicofármacos no curan absolutamente nada. A diferencia de otros medicamentos que sí son curativos, los psicofármacos no curan nada. En la primera infancia, el sistema nervioso central está en desarrollo. eh, y así como el aparato psíquico es un aparato que está en evolución, también lo está el sistema nervioso central. Entonces, incidir con fármacos no es inocuo, ¿no? Y de ahí que dentro de la misma especialidad de la psiquiatría, bueno, hay muchas voces y hay muchas opiniones, claro. ¿no? Eso es justo lo que te quería preguntar, este penúltimo punto que acabas de tocar. Porque una de las cosas que más nos alarman a los que trabajamos con niños, con niñas, sobre este exceso de medicalización, es que nosotros entendemos que la medicalización tapona, en muchos casos, obviamente no se puede generalizar, pero tapona el despliegue del recurso de los niños y el recurso de los padres también para poder hacer frente a determinada situación. ¿Cómo ves tú esto? ¿Compartes esta idea de que una medicación en algunos casos puede ser un freno para que la familia y el niño en cuestión pueda desarrollar otras herramientas para resolver lo que le pasa? Se produce eso por el efecto simbólico de la medicación. No, o sea, la medicación tiene tanto poder en la cultura que entonces el eje se corre, el eje del tema se corre. Entonces, lo que ocurre muchas veces, no siempre, es que el chico que está medicado, primero los padres se calman un poco porque se pone expectativa en la medicación, se pone más expectativa, no todos los padres, pero tanto la escuela como los padres ponen expectativa en la medicación, una expectativa exagerada, Ujú, ¿no? Si tomamos el ejemplo de lo que vos traías de la ADD, lo que se usan son estimulantes, es una expectativa exagerada
porque los efectos son variables, ¿no? Eso por un lado. Entonces se deja de investigar en otros sentidos. Es como que como si se delegara el Mm, tratamiento a los resultados farmacológicos. Y entonces los padres desestiman otros tratamientos. Pareciera que los otros tratamientos fueran como un apoyo a la medicación. claro. El, ¿Entendés? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los chicos están medicados con estimulantes. Y eso depende mucho del nivel de exigencia de ciertas clases sociales, ¿no? Y de ciertas culturas, ¿no? Una sociedad, digamos, donde, en general, la sociedad capitalista, ¿no? En la que estamos todos, pero hay algunas más, donde esto cobra más intensidad, donde el rendimiento del chico y el chico como que tiene que enseguida incorporarse a las pautas del conocimiento, hace que los estimulantes rápidamente se utilicen, que en las escuelas se tolere poco los chicos que se mueven, que aprenden de otra manera. No hay esto, porque rápidamente las escuelas tienen una serie de tablas que se les manda los tests, en donde los mismos maestros hacen un score de los chicos y dicen, este chico tiene ADD, se lo dan a los padres, vaya y consulte. Acá también pasa en algunas escuelas, no en todas, ¿no? En Argentina es muy multifacético esto, según qué tipo de escuela, qué clase social, Ujú. lo que se va a diagnosticar es ADD u otras cosas, Claro, me ¿no? parece importante hacer el acento sobre lo que acabas de decir, porque es muy común escuchar en la clínica que muchos papás llegan muy angustiados porque les pusieron así, este es el diagnóstico de tu hijo, en la escuela, por ejemplo, y que te caiga el peso de un diagnóstico hoy en día frena también la posibilidad de que los papás puedan reponerse a ese diagnóstico y pensar justo lo que tú decías, ¿qué le pasa a su hijo en ese momento? Esto que estoy Claro. viendo acá, ¿de qué otras cosas me puede estar hablando? Algo que nos ayuda mucho a entender es la figura del iceberg, que se usa mucho, pero me parece muy gráfica, ¿no? Ese comportamiento es como la parte observable y que los papás se puedan preguntar qué está debajo de esa conducta. Pero insisto con este tema, cuando les cae el diagnóstico, por ejemplo, de la escuela, es como un freno a poder pensar también qué está sucediéndole a su hijo, ¿no? Sí, y sabemos que los síntomas escolares, todos, aún en el jardín, son una manifestación donde hay otra cosa Claro, en juego, claro. ¿no? Resuelto el síntoma escolar del aprendizaje, muchos padres consideran que el chico está bien. El problema aparece cuando uno se plantea, bueno, ¿y hasta cuándo va a tomar la medicación? Eso, claro, claro. Ahora, has tocado un tema que es muy interesante, que es el hasta cuándo va a tomar la medicación. Y evidentemente tampoco queremos lucir en este espacio como si estuviéramos en contra de la medicación. Por supuesto que hay casos en donde es necesario. Y quizás sería interesante que podamos pensar, que podamos conversar juntos sobre, bueno, a lo mejor cuándo sí es necesario una medicación, un psicofármaco. ¿M? Bueno, ahí, como yo además de psiquiatra soy psicoanalista, yo cuando evalúo, yo recibo interconsultas, muchas Ujú. interconsultas de niños, donde se me interconsulta como psiquiatra, pero yo como psiquiatra pienso como psicoanalista. Claro. Entonces mi utilización de los fármacos va a tener que ver con cómo estoy pensando la situación familiar, la situación del niño, Ujú. y en principio te diría, tomando el ejemplo que traíamos de lo que se llama ADD, como yo no me manejo con ese diagnóstico y Claro, no acuerdo con dar estimulantes a los niños, no doy nunca, es una medicación que a mí no se me va a ocurrir usar, claro. ¿no? Eh, porque no la utilizo, porque no me parece que sea útil más allá de los efectos adversos que trae. Ujú. Sí hay situaciones donde
ameritan algún psicofármaco. Sí las hay. No son tantas, son menores, pero en general, digamos, hay algunos niños que están, podríamos decir, en esta cuestión entre la posibilidad de cualificar la cantidad o controlar lo pulsional. A veces entran en estados imposibles de tramitar por la palabra, de poderse, o por el O juego, por el ¿no? juego. Claro. ¿No? En general por el juego. Hay chicos desbordados, hoy en día asistimos a situaciones de mucho desborde pulsional, ¿no? Claro. Hablamos de las pulsiones y justamente de lo que trata la crianza, así como la educación en la primera infancia, es de ofrecer sustitutos Claro. a las pulsiones más primarias, ¿no? Desde que el niño nace ofrecemos sustitutos. La mamá, cuando lo desteta, le empieza le empieza a enseñar a comer otros alimentos y le empieza a sustituir y a ir sustituyendo su presencia con la presencia de otros. Y el paso al jardín implica empezar a tramitar la vida social y a poder estar y compartir con otro a través de la palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay? A veces hay situaciones donde no hay sustitución posible o donde no se le ofrecen esos sustitutos y donde hay chicos que quedan muy librados, entran en una especie de circuito sin salida. No estoy hablando de chicos muy pequeños, por ahí estoy pensando más en chicos de primaria, donde asistimos a que entran en situaciones de impulsividad sin control, Claro. ¿no? O que frente a alguna situación que los angustia mucho puede llegar a lastimarse, Claro. ¿no? A perder el dominio de sí. Bueno, hay situaciones de esas donde, bueno, hay que hacer una lectura del contexto, hay que hacer una lectura de cuál es la situación escolar. Algunos chicos hoy en día no pueden dormir. Hay muchos chicos que tienen serias dificultades para dormir, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno a veces piensa, ¿qué está pasando? ¿No? Más allá de analizar, a veces si uno pesca un nivel de sufrimiento que impide que solamente la psicoterapia sea el medio de abordaje, ahí se podría usar algún fármaco, nunca un estimulante, nunca un ansiolítico de los convencionales, sino que hay muy pocos. Te diría que en la infancia hay muy pocos fármacos que se pueden usar, por lo que te decía antes, por el efecto en el sistema nervioso central. Claro. Claro. Y por otra cuestión que para mí es fundamental, que el trabajo en la infancia es ayudar a los padres a que puedan ayudar a sus hijos en la crianza, porque si no, es educar a través de que las cuestiones comportamentales se resuelven con un fármaco. Claro. Mira, en Estados Unidos tienen un problema, ¿no? Un problema, no sé si la sociedad lo piensa como problema, pero es un problema social. Que de tanto dar estimulantes en la primera infancia por este famoso diagnóstico de ADD, han llegado entonces a plantearse en la adolescencia que hay una ADD de la adolescencia y una ADD que continúa en la edad adulta. ¿Por qué? Porque no pueden sacar la medicación y porque el chico que aprendió que para estar más atento, tomaba esa pastilla y podía prestar más atención, y además los padres creían en esa pastilla y podía prestar más atención, la va a seguir usando. Claro. En Estados Unidos el Adderall, que es el nombre comercial de este estimulante, es lo que más usan para los exámenes en el secundario, es prácticamente de venta libre, ¿no? Y porque es la sociedad del rendimiento. Ahora, en Estados Unidos, si un paciente necesita conseguir un clonazepam, no te lo va a recetar nadie, porque no se puede parar en Estados Unidos. En Estados Unidos la sociedad está conformada para seguir avanzando y no parar.
Es muy fuerte eso ¿no? que estás planteando y que sin duda alguna no se ve un cambio a corto plazo, ¿no? Esta No, no. sobremedicalización pareciera no tener freno en algunos lugares. En algunos lugares, pongo el escenario de Estados Unidos porque es un escenario extremo y es de donde baja a los países Claro. de Latinoamérica eh, la, la lógica psiquiátrica. Claro. Nosotros, bueno, en Argentina tenemos una cultura psicoanalítica muy fuerte. En Perú ustedes creo que están teniendo también mucha impronta Ujú. del psicoanálisis. Y bueno, hay, digamos, y hay cuestiones regionales que se arman de otra manera, ¿no? Claro, Y eso hace a la lectura que uno hace de la clínica de los pacientes, ¿no? claro. Ahora, pensaba en el padre de familia o tutor o madre de familia que nos está escuchando y que empieza a decir, bueno, estoy escuchando a la doctora Teresa Helbert y me doy cuenta en el valor y la importancia de preguntarme qué le pasa a mi hijo. Pero también pienso en el padre o madre de familia que se le abren todos los caminos, porque dice, ¿a quién escucho? ¿A la docente? ¿Al pediatra? ¿Voy donde un neurólogo? ¿Voy donde un psiquiatra infanto-juvenil? ¿Voy donde un psicólogo? ¿Voy donde un clínico? Y también se le hace complejo muchas veces al padre de familia ver cuál es la ruta. Quizá esta No. pregunta sea un poco difícil, pero ¿podríamos pensar alguna ruta para el padre o madre de familia que algo captó en el comportamiento de su hijo y quisiera consultar con un profesional? Bueno, si un padre de familia captó algo en el comportamiento con su hijo, ese hijo debe tener un pediatra de confianza. Ujú. Si el pediatra de confianza no encuentra ningún problema físico que le haya llamado la Mm. atención para pedirle ningún estudio, lo único que tiene que hacer ese papá es concurrir a un psicólogo. En lo posible, Un psicoanalista, sí. en mi niñez, un psicoanalista de niños. ¿Por Ujú. qué? Porque los neurólogos lo único que hacen es transformar la patología en un Claro, trastorno de estos de manual. claro. Nunca ir a los neurólogos infantiles, a menos que el pediatra quisiera indagar sobre algún síndrome neurológico. O Claro, sea, una cuestión orgánica puntual que le hizo sospecha. exacto, Claro, exacto. Pero si no hay ninguna sospecha de eso, y el pediatra viene evaluando que el desarrollo del niño es normal, pero el papá encuentra algo en el comportamiento, tiene que ir a un psicoanalista. claro, sí. Más allá de lo que diga el maestro, no, tiene que ir a un psicoanalista. Con Ujú. las escuelas lo que pasa es que las escuelas hoy en día, no sé allá en Perú, pero hoy en día las escuelas trabajan muy a la defensiva, Mm. ¿no? Hace muchos años ya que asistimos también a la industria de, de, de los juicios, los seguros, y entonces ojo con los niños, digamos, ante una supuesta inclusión, lo que se produce es una exclusión, Mm. porque como hay un intento de tomar a tiempo o prevenir, entre comillas, supuestas patologías, la escuela se pone a la defensiva, ve a un chico con dificultades y entonces ya prepara un esquema, no todas las escuelas, pero hay escuelas Sí, que lo que hacen es decir, bueno, me tiene que traer un diagnóstico, ¿no? Apuran a la familia, presionan a la familia. Cuando la función de la escuela es ver si un chico tiene una dificultad, la escuela tiene que tratar de ver cuál es la dificultad y alojarlo y trabajar en común con los padres para ayudar eso. al chico a insertarse en la escuela. Una correcta inclusión, claro. Exacto, muchas escuelas lo hacen. Por Ujú. eso el camino del papá es ir a un psicoanalista. Ujú. Y el que dirige el tratamiento es un psicoanalista, ni siquiera es el psiquiatra infantil. Si Claro, hubiera que hacer una interconsulta, es porque el psicoanalista tiene algunas dudas. claro. Muchas interconsultas que yo recibo, lo que indico es que tiene que continuar con el tratamiento y oriento, y a veces hay que orientar a los papás en que hay conductas que son esperables, que son reactivas a situaciones emocionales, pero que mientras el chico pueda seguir trabajando
y eso no lo paralice o no le produzca algún daño, no hay por qué medicar. Claro, No se puede medicar a un niño que no ha entrado en un proceso de tratamiento. Ahora, si tenemos a un niño muy descontrolado, si tenemos a un niño muy desbordado, si un niño padece situaciones de violencia o hay una situación de contexto de violencia, bueno, tenemos que trabajar sobre toda la situación y a lo mejor hay que ayudar a ese niño en esa circunstancia, ¿no? totalmente de acuerdo. Ujú. Y ahora pensaba también en esta figura que ya lo mencionaste antes, pero me gustaría volver a ponerle el acento en la importancia de que también los padres vayan con cierta frecuencia a estas sesiones con el psicoanalista, porque como hablábamos, detrás de un comportamiento hay una serie de cuestiones que no son observables a simple vista y que conviene revisar, pensar, para poder entender qué le pueda estar pasando al hijo por el que consultan, ¿no? Y en ese sentido, el espacio de análisis termina siendo un espacio muy rico para los padres, donde se hacen preguntas Sí, sobre sus hijos y terminan conociendo más sobre su propia dinámica familiar. sí, y en eso eh, yo también creo que los psicoanalistas tenemos que no ceder terreno, porque también creo, ¿no?, que hay psicoanalistas y psicólogos en general que también, como les pasa que suponen que el psiquiatra o el neurólogo va a dirigir el tratamiento o va a saber más qué hacer, Mm, claro, ¿no? Eh, una patología que hay que mencionar, que hoy se diagnostica mucho más, son los llamados trastornos del espectro autista, claro, sí. ¿no? Ujú, Que llegan mucho a interconsulta, ujú, ¿no? Y hay toda una polémica, ¿no? Donde cuáles son los mejores tratamientos para estos niños. La claro. verdad, estos niños son un enigma para cualquiera, porque justamente estamos hablando digamos, dentro del espectro hay muchos grados, pero Ujú, digamos, son niños donde puede haber dificultades en el tratamiento, pero no hay ninguna disciplina que tenga la exclusividad de poder ayudarlos, correcto. pero sí la responsabilidad de poder entenderlo. La única especialidad del psicoanálisis tiene la herramienta de tratar de poder entender al sujeto en su individualidad Eso, y al niño dentro de su propia familia, dentro de la historia que le ha tocado vivir. eso. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, que es un poco justo lo que hablábamos al inicio también, ¿no? Cómo poner, rotular diagnósticos borra toda posibilidad de singularidad de qué le pasa a este niño en particular, qué le pasa a este Claro, niño en particular, ¿no? claro. Ahora, algo que te escuchaba, hemos hablado un poco de autismo, hemos hablado del déficit de atención, hiperactividad, y también pensaba en un caso que a lo mejor suena menos dramático, proponerle una palabra, pero que es muy común, que son los niños que tienen mucho miedo en las noches, mucho miedo, y no pueden dormir solos. Y muchas veces los papás, o por recomendación de otros profesionales o por intuición propia, deciden medicar al niño para que pueda descansar, para que pueda bajarle un poco la ansiedad y pueda dormir. Y esto un poco obedece a lo que estamos hablando, ¿no? De entender, de borrar la posibilidad de entender qué está pasando detrás de. Mira, se han borrado ciertas formas de procesos que se dan a lo largo del desarrollo de cualquier niño, de cualquier familia, que son los procesos de duelo, los procesos de cambio. Los Claro. procesos de cambio implican duelos y los duelos implican momentos de decaimiento, momentos de angustia, momentos de cierta desazón. Hay mucha infancia hoy en día, las infancias de hoy pasan por situaciones bastante traumatogénicas, Mm, ¿no? Digamos, es muy traumatogénico que un niño sea evaluado
por un montón de profesionales, por la escuela, que sea mirado como que es un raro, como que es un Ujú, friki, ujú. como que no es como los otros niños. Eso en sí mismo es muy traumático, ¿no? Y no se valora que un niño, no se piensa que un niño puede estar triste, que un niño que pueda tener un comportamiento reactivo, Que puede eh, enojarse. claro, que por ahí está enojado porque está muy triste por algo que no puede decir que le pasa, porque ni él puede ponerlo en palabras. Hay muchos niños que están así, pero que lo expresan de modos que el que lo ve, el observador, los juzga violentos, descontrolados, o lo contrario, Deprimidos. niños, claro, o niños que se asustan, ¿no? Los niños que se asustan, digamos, por lo menos pueden decir que están asustados por algo, más allá de que los padres quieran o no medicarlos por eso, pero están hablando de que tienen miedo. Pero hoy tenemos niños no solo que se expresan con impulsividad y descontrol motriz, sin poder manejar psicomotrizmente su cuerpo, sino después están los otros, los que se aíslan, ¿no? En un mutismo donde no se puede intervenir o donde lleva mucho tiempo intervenir. Y ahí están los tiempos también. A los niños hay que darles tiempo, a que puedan expresarse, a que puedan mostrar sus emociones. Sí, los niños se asustan y se Claro, asustan de ver la vida que vive el entorno. Y a claro. veces los adultos los apuran, Eso, ¿no? eso. Cuando muchas veces el susto puede ser una oportunidad para convocar a un adulto que lo ayude a atravesar el susto de otra manera, a su propio tiempo, a su Exacto, propio ritmo, acompañado hasta cierto punto, ¿no? Termina siendo una oportunidad, pero cuando se exacto. apura, es ahí donde se activan algunas alarmas, ¿no? Sí. Tere, algo que te quería preguntar es, hemos separado aguas, digamos, en los casos en los que no hay que medicar, porque hay un trabajo que pasa por otro lado, llamémosle psicoanalítico, y casos en los que sí, después de una evaluación, uno se da cuenta que esa es una ruta. Pero muchos se preguntarán, ¿y una vez que un niño es medicado, va a ser medicado para toda la vida? ¿O también pueden haber casos en los que la medicación tenga un inicio y tenga un fin? En el caso de niños, claro está. Miren, a ver, mira, cuando yo pienso, yo me demoro mucho en medicar a un niño, Mm, salvo casos excepcionales graves que existen, eh, eh, porque trato de pensar otras estrategias. Y muchas veces uso la medicación para ver si funciona en general para calmar al niño en el momento, sobre todo en esos niños que están perdiendo la posibilidad de dormir. ¿No? Hay niños que no duermen, que esto entra en un estado sin salida, ¿no? Y que no hay forma verdadera de calmarla, ¿no? claro. Digamos, que han transitado un periodo, están en un trabajo psicoterapéutico y se observa con el terapeuta que hay Mm, algo que se repite e insiste, que se eso. repite de una manera compulsiva e insiste. Este es un Ujú, dato muy importante para pensar en una medicación. mm, Mi criterio es medicar la situación hasta tanto se puede ir trabajando y después sacar la claro. medicación. Si estamos hablando de niños, Ujú, si estamos hablando de púberes, a veces se dan otro tipo de crisis en los púberes, ¿no? En la pubertad se dan otros tipos de crisis en donde puede haber momentos, ¿no? Donde pueda ser necesario. Lo mejor es pensar una medicación para la circunstancia, no una medicación en forma permanente, ¿no? ujú, Dependiendo de con qué cuadro psicopatológico claro, estemos, claro. ¿no?
y en qué situación encontremos al niño. No es tan fácil explicar directamente cuándo sí, cuándo no medicar, que es Por una supuesto. pregunta habitual. Hay que hacer un buen análisis de la situación. Ujú. Yo me tomo tiempo y a veces incluso lo que indico es seguir esperando un tiempo. Le Claro. doy un tiempo al niño a que vea si puede encontrar otra manera de resolver. Hablo mucho con los padres, doy algunas pautas a los padres y si voy viendo que hay algo que no pueden ellos resolver y que no hay forma y que el niño se está perjudicando demasiado, bueno, ahí pruebo. Yo debo decir que creo mucho menos en los psicofármacos que doy que lo que creen todos los que no dan psicofármacos. La verdad, a veces funciona hasta diría como una herramienta sugestiva. Claro, claro. Porque no es cualquiera también el que la da, es No, el no. analista, en este caso estamos hablando de tu persona, el analista, y ya en otros episodios hemos hablado del lugar de la transferencia. eh, Exacto. Yo, por claro, ejemplo, trato de crear un lazo de confianza con el eso, niño y con la familia. Si no veo ese lazo de confianza, no puedo dar un psicofármaco. importante. Porque, ojo, hay muchos padres que no quieren medicar a los niños, ¿eh? Muchísimos, ¿no? Porque tienen miedo, porque tienen prejuicios y porque además yo les informo que realmente el psicofármaco no va a curar, va a ser para temperar algo. ¿No? Porque vienen con la idea como si uno diera un antibiótico, Claro, ¿no? claro. Eh, entonces, cuando empiezan a escuchar esto y empiezan a no querer, y además les hablo de los efectos adversos, todos tienen efectos adversos. Ujú. Entonces, hay muchas cuestiones a evaluar y hay tantas cosas para hacer con un niño en lugar de medicarlo. Se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Claro, claro. Tere, te agradezco muchísimo tu claridad en estas explicaciones y siento que un poco lo que me queda a manera de conclusión es respetar los tiempos de maduración psíquica y los tiempos para que algunas preguntas que uno se va haciendo se las pueda ir respondiendo. Te agradezco mucho el tiempo y el espacio y sobre todo la firmeza para explicar cuestiones con las que tenemos que trabajar y con las que no tenemos que trabajar en algunos momentos. Gracias por ser Bien. parte de esta charla, Tere. Bueno, muchas gracias a vos, Diego. Un saludo a todos y a todas. Gracias.